Hola mi gente, D71 les saluda y aquí he continuado haciendo algunas pruebas con esta nueva versión de Lossless Scaling 3.2.1, la cual el modo rendimiento aquí en la generación de fotogramas ha sido arreglado, ya que la calidad no se veía bien y honestamente ha mejorado mucho la calidad. He decidido hacer una prueba aquí en la computadora que normalmente utilizo para jugar, la que tiene una RTX 4070 Ti Super con un Ryzen 5 7600X 3D. Esta es la configuración que normalmente utilizaría en los juegos con esta computadora. Eso sería el Frame Generation 3.1 adaptativo. Tengo la frecuencia límite de 165 Hz en el monitor porque es la que me permite tener este color de 10 bits para HDR. Y siempre pongo uno menos del máximo de objetivo, eso serían 164. Escala de flujo puede estar entre 70 o 75, esto depende de mucho de a qué resolución vayan a jugar. En este ejemplo voy a utilizar ultra wide 2560 x 1080 para sacar mucho rendimiento, el mejor rendimiento posible. El API de captura es WGC porque tengo la versión más reciente de Windows 11. Si no tienen la 24H2 sería entonces DXGI. Objetivo de cola siempre lo dejo en 1 porque es el más balanceado y realmente no quiero explicar mucho sobre los otros dos. Básicamente es el más balanceado entre latencia y rendimiento. Y por lo demás, algo que recomiendo es cuando estén utilizando adaptativo y solamente adaptativo, el modo de sincronización permitan desgarre. Esto hace que fluya un poco mejor lo que es el Frame Generation adaptativo y a veces hasta puede dar un poquito de más rendimiento. Si van a utilizar fijo, utilicen por defecto o alguna de estas opciones que le convengan a ustedes, ¿verdad? Y por lo demás, soporte de HDR no, porque no lo tengo activo para estas pruebas. G-Sync y mostrar FPS sí. Aquí utilizando Nvidia iCAD ya tengo un ejemplo el cual grabé. Mano izquierda va a estar el modo rendimiento apagado y a mano derecha va a estar encendido. Y aquí vamos a correrlo rapidito. Lo tengo en cámara lenta para que puedan apreciar lo que es la imagen. Pueden ver aquí lo que es el FPS base. Está en 90 y tantos, mientras que con encendido está por sobre 100. A mano izquierda en cada esquina van a poder ver lo que es el métrico de FPS de Lossless Scaling, el cual mantiene la mayoría de sus casos, o de este caso, el límite de frecuencia o el límite de fotogramas que establecimos de 164. Pero utilizar el modo rendimiento sí nos brinda más FPS base, los cuales va a hacer que corra mucho mejor lo que es el Lossless Scaling y la generación de fotogramas en este caso. Algo que pueden notar es simple vista, dependiendo de, claro, lo que es la compresión de YouTube al momento de subir este video, es que no se nota la diferencia en lo que es la calidad de imagen. Ambos se ven muy bien. Realmente a simple vista no van a notar la diferencia. Tuvieran que básicamente pausar el juego, ¿verdad? O pausar aquí el video. Vámonos a adelantar casi al final. Y si aumentan aquí a ya más 495, sí pueden notar que está a mano derecha, el modo rendimiento es un poco más pixelado. Pero si alejan toda la imagen, como pueden darse cuenta aquí, no se nota para nada la diferencia. Ambas imágenes se ven súper bien, se ven súper nítidas. Esto también puede ser en parte porque estoy utilizando el modelo Transformer de DLSS a través del Nvidia App, que hace que también la imagen se vea muy bien. Pero honestamente no hay mucha diferencia. Entonces sí recomiendo mucho utilizar este modo de rendimiento. Tanto cuando están recibiendo mucho rendimiento de FPS como no, porque también lo he hecho en pruebas que no se recibe mucho FPS y sí ha habido una diferencia al menos de 4 a 5 cuadros entre utilizarlo o no. Y realmente pues yo digo que es una muy buena opción para cualquier tipo de GPU y que
los desarrolladores de Lossless Scaling han hecho una labor excelentísima con esto. Realmente cada vez está mejor, cada vez funciona mejor, cada vez se ve mejor, cada vez hay menos ghosting, cada vez hay menos artefactos, cada vez realmente esta aplicación por $7, lo digo y lo seguiré diciendo, vale muchísimo la pena. Bueno, esto era lo que tenía todo por hoy. Solo quería hacer una prueba para mostrar aquí con mi computadora principal. Si tienen alguna pregunta sobre el video, por favor me lo dejan saber en la caja de comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.